Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a analizar lo que hasta la fecha es el último evento numerado de la UFC, el pasado UFC 313, que sucedió en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado 8 de marzo. Ya han pasado varios días desde aquel entonces, de hecho este video tendría que haber salido la misma semana posterior al evento, pero la semana pasada estuve muy ocupado y se me hizo imposible grabar, encontrar un hueco en mi agenda para poder grabar. Y es que como dependo de la luz del día, pues no puedo grabar a las 10 de la noche. Entonces realmente se me hizo muy difícil grabarlo esa misma semana. Pero igualmente hay cosas que, digamos, que quiero expresar sobre este evento. Hay pensamientos que me quedaron pendientes por decir, o hay pensamientos que me gustaría sacar de mi cabeza para poder continuar con los siguientes eventos y, digamos, desahogarme con lo que sucedió hace 2 sábados, porque esto lo estoy grabando a lunes ya de una semana después, y vamos a analizar cuáles fueron los resultados de ese evento. La verdad es que fue un evento bastante curioso, fue un evento entretenido, no podemos decir que fue un mal evento, pero yo creo que había mucha más expectativa sobre el evento y la verdad es que hubo cosas tanto que nos sorprendieron mucho, que nadie las podía anticipar, como cosas que quizá ya todo el mundo se las esperaba o que no fue para nada una sorpresa que sucedieran así. Vamos a comentar lo más interesante del evento y por supuesto pues vamos a comenzar por la pelea estelar, que es como lo más importante del evento y quizá lo que más causó revuelo y lo que más causó polémica, porque nadie se esperaba que la pelea fuese llegar a ser así. Para resumen y para, digamos, ir directo al grano, Alex Pereira perdió su título del peso semicompleto contra Magomed Ankalaev en una pelea relativamente cerrada y muy polémica. Polémica por varios sentidos y desde varios enfoques. Primeramente porque la pelea no resultó ser lo que la gran mayoría de gente pensaba que iba a ser. ¿Por qué? Porque el Alex Pereira se caracteriza por ser uno de los mejores strikers de toda la UFC, que tiene un porcentaje de golpeo muy alto, que es muy agresivo, que siempre va para el frente, que siempre va machacando a sus rivales poco a poco y que si un rival le aguanta hasta los asaltos posteriores, resulta siempre estar muy lastimado. Y de hecho, Alex Pereira en el último año, en el último 2024, lo único que ha hecho es nada más incrementar este mito, incrementar esta leyenda, hacer aún más grande esta figura de striker poderoso, que presiona, que va para el frente, que lastima, que tiene una mano de poder muy fuerte como es su mano de izquierda, que sabe imponerse ante sus rivales, sabe ejercer presión y que por tanto es difícil hacerle pie o hacerle frente a Pereira, sobre todo en el juego de pie. Y en esta pelea en concreto contra Magomed Ankalaev no vimos eso. Vimos un Alex Pereira disminuido, vimos un Alex Pereira como nerfeado, como si le faltase voluntad de ir hacia el frente, como si estuviese muy al pendiente de algo. Y por el otro lado, Magomed Ankalaev, pues sí es verdad que realmente mucha gente ahorita lo estaba queriendo vender como el gran wrestler de Dagestán, pero la verdad es que no tiene ese estilo de combate. Magomed Ankalaev desde su llegada a la UFC ha demostrado ser un tremendo striking. De hecho, yo creo que si quitamos de la ecuación a Shara Bullet, que es relativamente nuevo en la UFC, tiene apenas cuestión de un año y medio en la compañía, Magomed Ankalaev era el mejor striker de todo Dagestán, también teniendo en cuenta que Magomed Sharipov ya se había salido de la UFC. Entonces, digamos que Magomed Ankalaev era el gran striker de Dagestán, era un peleador que si bien venía del sambo y venía de la lucha, él ya había muchos años entrenado kickboxing y tenía un nivel de striking bastante decente, pero se esperaba que si se quedase de pie ante Alex Pereira, pues le iba a pasar fatal, porque Alex Pereira es uno de los mejores peleadores de pie de toda la historia de la UFC y en la actualidad pues probablemente sea el mejor striker aún al día de hoy, a pesar de haber perdido, por toda su experiencia en kickboxing, por toda su experiencia adaptada a las MMA y por ya toda la experiencia acumulada dentro de la UFC, porque ya eran 10 peleas en las cuales solamente había perdido una, 9 victorias y 7 de ellas por finalización, es decir, no estábamos hablando de poca cosa y muchas de ellas eran peleas de campeonato, 6 peleas de campeonato si no me equivoco, así que imagínense, realmente estábamos hablando de uno de los mayores referentes de la UFC, sobre todo en el juego de pie. Tanto es así que otra de las cosas que sorprendieron en este evento es que Alex Pereira se convirtió oficialmente en la tercera persona en ser mencionada por Bruce Buffer como The One and Only. Que esto realmente no tiene una gran traducción en español, simplemente significa el único. Es como una manera de decir el elegido,
el inigualable, el gran campeón. Es como añadirle un algo especial que Bruce Buffer de vez en cuando lo hace y solamente lo ha hecho con dos peleadores muy míticos para la compañía y que muy probablemente sean los dos peleadores más importantes de las MMA, que son Conor McGregor por pues, toda su influencia mediática y por dar a conocer al mundo un deporte, y Jon Jones por ser considerado pues el mejor de todos los tiempos, ¿no? Por prácticamente 15 años en la élite y no haber fallado hasta la fecha, ¿no? No haber sido derrotado aún al día de hoy. Estos eran los únicos dos peleadores mencionados de esta manera. Bruce Buffer, digamos que se reserva este título para ciertos peleadores y de momento solamente habían sido estos dos. Y Alex Pereira, tras lo que hizo en 2024, con esa poca experiencia que tenía en MMA, llegando a las peleas de título tan solo con 3 peleas y derrotando a grandes campeones con grandes actuaciones en tan poco tiempo, se ganó la oportunidad y se ganó el reconocimiento de ser mencionado como The One and Only Poatan Pereira. Es decir, pasó a los libros de historia y la gente, la UFC en general, le tenían muchísima estima. Era la mayor estrella de UFC en este momento. Es decir, era la cara de la UFC, era el peleador mejor pagado, era, por así decirse, el gran vendedor de hoy en día. Pero precisamente también por eso impactó, ¿no? Porque se esperaba que diese un poco más. Siempre Alex Pereira, cuando se le complica un combate, es capaz de resistir, es capaz de aguantar, es capaz de seguir al frente, de seguir siendo peligroso. Contra Israel Adesanya en su primer pelea dentro de las MMA, dentro de UFC, es decir, su tercera en trilogía, digamos, en global, pero su primera en MMA, Alex Pereira las pasó fatal, porque fue derribado, le hicieron ground and pound, Israel Adesanya le hizo quita en el pie, lo estuvo a punto de noquear al final del segundo asalto, que Alex Pereira se quedó tambaleando. Es decir, las pasó muy malas y en el quinto asalto salió a noquear. O sea, se puede decir que Alex Pereira tiene ese instinto siempre, pero en este combate nomás no llegó. O sea, este Alex Pereira realmente no fue Alex Pereira en este último combate. Se le vio totalmente disminuido. Es como si, no sé, como si se hubiese enfermado 2 semanas antes y estuviese luchando contra sí mismo. O como si tuviese miedo del poder de Magomed Ankalaev, que sí que tiene poder, pero no, ni de broma se ha enfrentado a, digamos, Alex Pereira se ha enfrentado a peleadores con muchísimo más poder y con mucha más técnica y con mucho más peligrosidad que Magomed Ankalaev en el striking. O sea, Alex Pereira se ha enfrentado con gente muy buena tanto en kickboxing como en MMA a nivel de pie. Le ha hecho enfrente gente de verdad muy buena, y Magomed Ankalaev tampoco no es que sea el grandísimo striking. O sea, realmente no creo que Magomed Ankalaev destaque en casi nada, porque es muy bueno en sambo, pero tampoco no es el mejor wrestler que ha tenido la división. Y es muy bueno en el striking, pero tampoco no creo que sea el mejor striker de toda la división. Así que por eso extrañó que sucediese este combate así. El combate en sí, digamos que el primer asalto lo ganó Alex Pereira, presionando, atacando, saliendo muy bien, pues digamos un primer asalto de estudio. Pero ya a partir del segundo las cosas cambiaron radicalmente, porque Magomed Ankalaev empezó a perseguir a Alex Pereira. Alex Pereira, que siempre está acostumbrado a ir hacia el frente, empezó a retroceder. Y Magomed Ankalaev empezó a encontrar sus huecos. De hecho, casi lo noquea en el segundo asalto. Le pegó un par de golpes que lo mandaron, digamos, a la reja. Y de no ser por la propia reja de la jaula, se hubiese ido a la lona, se hubiese sido un knockdown. Pero a partir de ahí sobrevivió. El tercer asalto lo gana Alex Pereira por número de golpes, pero tampoco no se impone ante Magomed. Y de hecho todos los jueces se lo dieron al propio Magomed el tercer asalto, aunque tiene más golpes Alex Pereira en ese combate, en ese asalto. El cuarto, Magomed Ankalaev se queda literalmente en la reja 4 minutos contra Alex Pereira. Es decir, le hace una especie de clinch, le hace una especie de control contra la reja, pero pues, no le hace nada. De hecho, en ese mismo asalto Alex Pereira derriba a Magomed Ankalaev, cosa que nos sorprendió a todo el mundo, porque otra de las cosas que sorprendió de este combate es que los estilos impactaron de manera contradictoria a lo que todo el mundo se esperaba. Nos esperábamos que Magomed Ankalaev fuese a dominar a Alex Pereira en el suelo. Nos esperábamos que Magomed Ankalaev pudiese derribar muy fácil a Alex Pereira y lo llevase contra la lona y estuviese encima de él, controlándole las caderas y demás. Y no sucedió. Magomed Ankalaev intentó 12 derribos y no consiguió ni uno. O sea, en este sentido, Alex Pereira mejoró muchísimo su defensa de derribos y se preparó muy bien contra un posible luchador. Pero que lo que pasó es que Magomed Ankalaev se impuso en el striking a Alex Pereira. Magomed Ankalaev resultó tener más rounds a su favor, más recorrido de octágono, mejores golpes, o sea, golpes que pusieran en daño a su rival.
Alex Pereira nomás nunca soltó ese gancho de izquierda, nomás nunca intentó llavear, nunca intentó contraatacar. Realmente nunca se le puso en peligro a Magomed Ankalaev. En el quinto asalto, que ya era donde tenías que decidirte a todas, es decir, donde tienes que salir a noquear sí o sí, porque la pelea está cerrada, Alex Pereira seguía tirando low kicks, o sea, seguía queriendo lastimar la pierna de Magomed, porque nomás no paraba de avanzar. Alex Pereira no pudo resolver a su rival en todos los 25 minutos de la pelea, y Magomed Ankalaev se acabó llevando la decisión unánime. Y cuesta creerlo, pero realmente Magomed Ankalaev era el peleador más peligroso que tenía la división al día de hoy. Si vemos las últimas peleas de campeonato, a lo mejor algunas excepciones como la de John Jones contra Miocic o la de Islam Makhachev contra Renato Moicano, que pues directamente no tienen sentido que hayan sucedido, hay peleas que si las analizamos fríamente son el campeón, es decir, el mejor de esa división, contra el segundo mejor de esa división, contra el número uno contendiente. Por ejemplo, Leon Edwards contra Belal Muhammad, o Sean Strickland contra Duplessis, o por ejemplo Ilia Topuria contra Max Holloway, o por ejemplo Alex Pereira contra Magomed Ankalaev. Son el campeón, el gran campeón que ya lleva varias defensas y que está ya puesto como campeón bien instaurado, contra el número uno que lleva una racha grande de victorias. Por ejemplo, Leon Edwards contra Belal Muhammad era una pelea cero atractiva, cero de morbo, no iba a vender absolutamente nada y resultó ser una pelea muy aburrida. Pero eran los dos mejores pesos welter del mundo enfrentándose. Uno con racha de 12 victorias consecutivas y el otro con racha de 10 victorias consecutivas. Recientemente vimos Merab Dvalishvili contra Umar Nurmagomedov. Son los dos mejores peso gallo del mundo enfrentándose. Uno con racha de 11 victorias consecutivas y el otro invicto con 18-0. Es decir, son los dos mejores peleadores del mundo. No hay dos peleadores que sean mejores en su categoría que estos dos y se están enfrentando. Se supone que es la pelea de mayor calidad que se puede hacer al día de hoy en cada división. Y Alex Pereira contra Magomed Ankalaev era eso. Magomed Ankalaev tiene racha actualmente, ya contando la victoria, de 13 victorias consecutivas, pero más bien 13 peleas sin perder, porque son 11 victorias más un empate más un no contest. Está ahí medio raro, pero bueno, digamos que era el peleador con la mayor racha de todo el peso semicompleto, y Alex Pereira pues por supuesto era el gran campeón que ya llevaba sus 3 defensas de título y ya iba por la cuarta. Y de hecho, si Alex Pereira hubiese derrotado a Magomed Ankalaev, muy probablemente hubiese ascendido al número 1 de libra por libra, porque estamos hablando de un campeón que casi sin experiencia en MMA llegó a las peleas de campeonato muy rápido, es doble campeón, es campeón multidivisional, es decir, que ha sido campeón en 2 categorías diferentes y que ya estaba en su cuarta defensa de título, y si hubiese conseguido ganarle a Magomed Ankalaev, habría limpiado su división, habría limpiado su top 5, porque prácticamente ya no habrían quedado rivales para él. Ya le habría ganado a todos los ex campeones y a todos los contendientes al título posibles en su categoría. Y sin duda alguna habría ascendido mínimo al top 2 o incluso quitando a Islam Makhachev del top 1. Porque habría sido algo histórico. Pero pues no sucedió. Tristemente la pelea se podía anticipar muy fácil, entendiendo que Magomed Ankalaev era un rival muy difícil para Alex Pereira, que era totalmente contradictorio el estilo. Pero es que también la pelea fue muy contradictoria, porque Magomed Ankalaev se impuso en el striking a Alex Pereira, y Alex Pereira pudo defender todos los intentos de derribo de Magomed Ankalaev, e incluso derribándole una vez. Es decir, felicidades a los dos, porque uno pudo trabajar su defensa de derribos muy bien y el otro pudo mejorar su striking muy bien. Pero es que no era lo que esperábamos, la verdad. O sea, siento, este tipo de peleas me dejan un mal sabor de boca, porque siento de verdad que el campeón, en este caso Alex Pereira, era capaz de hacer muchísimo más y por alguna razón no lo hizo. Y cuando intentas indagar en cuáles son esos motivos, pues obviamente vienen los clásicos, ¿no? Que no se preparó bien, que estuvo viajando todo el tiempo, que faltaban 2 semanas para la fecha del evento y Alex Pereira todavía no estaba en Las Vegas. Pero luego a la hora de la verdad empiezas a profundizar en el combate y dices, probablemente Alex Pereira vio que sus golpes no estaban haciendo efecto en Magomed Ankalaev. Probablemente Alex Pereira empezó a sentir poder en las manos de Ankalaev y empezó a retroceder poco a poco. Y a través de ese intento de descifrar el estilo de tu rival,
poco a poco te van ganando los asaltos y llega un punto en donde se te fue toda la pelea, no te sentiste en peligro, pero tampoco no pudiste hacer nada. Y el quinto asalto sí, lo diste todo, pero no conseguiste finalizar y te llevaste, pues obviamente la mayor sorpresa que fue que perdiste. En este caso, Alex Pereira yo siento que verdad perdió este combate. Hay mucha gente que defiende que debió haber ganado el primero, el tercero y el quinto, pero es que yo no lo vi ganar ni el tercero ni el quinto. O sea, realmente sí creo que fue un 49-46 a favor de Magomed Ankalaev. Y me duele, de verdad me duele porque Alex Pereira era de mis peleadores favoritos y joder, era la gran estrella del momento. Pero pues pasó lo que pasó, tal cual se podía predecir desde hace tiempo, como digo, el Dagestaní ganándole al brasileño, o sea, ya es la historia repetida, creo que por cuarta vez consecutiva, o sea, ya ha habido 4 peleas de campeonato de Rusia contra Brasil y las 4 las ha ganado Rusia, o sea, no ha habido de momento un brasileño que se ha logrado imponer a un Dagestaní y mucho menos en pie, o sea, estamos hablando de que Magomed Ankalaev rompió todos los esquemas, prácticamente sorprendió al mundo. Pero es que también nadie está contento de que Magomed Ankalaev sea el campeón porque todos mundo sabemos que es un peleador que aburre, que no propone, que no arriesga. Que sí, es muy difícil de descifrar y que anula a sus peleadores, a sus rivales, pero que tampoco no ofrece show, tampoco no ofrece espectáculo. Simplemente él asegura las victorias y tan, es feliz con eso. La cosa que pues obviamente tiene el respaldo de toda la comunidad musulmana y de todo Dagestán, que ya es enorme y que la UFC pues se puede tirar por ahí y por ejemplo ponerlo a defender en Abu Dhabi, que sería como lo más probable que suceda de aquí a octubre. Pero sinceramente de ahí en demás no creo que Magomed Ankalaev vaya a esterilizar un evento en Las Vegas enorme como sí lo que lo estaba haciendo Alex Pereira en el último año, en los últimos 2-3 años que ya lleva en la UFC. Bueno, pues tristemente así sucedió este combate. Alex Pereira tiene que mejorar, tiene que tratar de resolver esos problemas, tiene que descifrar a su rival antes de subirse otra vez a pelear con él, porque estoy seguro que se va a armar una revancha inmediata, tanto porque Alex Pereira se lo merece como buen campeón que ha sido, tanto porque Alex Pereira vende muchísimo y Magomed Ankalaev no lo hace, entonces obviamente a la UFC le conviene sacar el mayor provecho de esta rivalidad antes de que Alex Pereira se caiga por completo, o si no, dar la oportunidad que vuelva a resurgir. Y muchas veces cobrar venganza de tu anterior derrota acaba resurgiendo con más potencia, como por ejemplo le pasó a Conor McGregor cuando venció a Nate Diaz en la segunda pelea, que Nate Diaz sorprendió al mundo derrotándolo, pero cuando Nate Diaz cayó por decisión unánime ante Conor McGregor, obviamente todo el mundo se olvidó que esa primer pelea existió y ahora la Conormanía estaba de vuelta otra vez. Entonces la Poatanmanía o la Pereiramanía tiene que volver, pero Alex Pereira tiene que asegurarse de resolver los problemas que sucedieron en el primer combate, de estar 100% enfocado, 100% preparado y de darlo todo, porque también Alex Pereira, si no me equivoco, ya cumplió 38 años o está por cumplirlos, así que muy en su prime no está y ya está llegando a sus límites, así que o se enfoca mucho en volver a ser campeón de de las 205 libras o decide qué hacer con su futuro y pues decidir volver al peso medio o decidir subir a los pesos pesados, hacer esa super pelea contra el gran campeón de allá, ya sea John Jones o ya sea Tomás Pinal, pero con esta derrota incluso hasta esas posibilidades se desvanecen, porque si Magomed Ankalaev se impuso, imagínate lo que le va a hacer Tomás Pinal a Alex Pereira, o sea, es que no me lo quiero ni visualizar, porque es que joder, yo creo que Tomás Pinal le va a pasar por encima, viendo lo visto en este último combate. También una cosa con Alex Pereira es que había generado mucha expectativa. Tuve su último combate contra Khalid Rountree y es que le pega una madriza, o sea, a Khalid Rountree lo revienta. 2 asaltos, el tercero y el cuarto, se la pasa pero golpeándolo como si fuese pulpo que lo quieres poner a cocer, o sea, no hay ningún tipo de comparación lo que sucedió en la pelea de Khalid Rountree contra la pelea de Magomed Ankalaev, y la de Khalid Rountree también se le complicó en los primeros 2 asaltos, pero supo reponerse, supo imponerse, supo presionar, supo atacar con el jab, contraatacar, supo cambiar la manera en la que retrocede para evitar los golpes potentes. Aquí, contra Magomed Ankalaev, no lo pudo hacer, y eso es lo que tiene que resolver. Y bueno, pasando al resto de la cartelera, para no solamente centrarme en Alex Pereira, porque pues sí, la verdad es que sí fue una gran sorpresa, pero bueno, esperemos que la revancha se resuelva y que por lo menos la revancha sea una pelea más entretenida, que eso, quieras o no, también ayuda mucho. Si las peleas resultan ser muy aburridas porque uno al otro y se tienen miedo, pues no te quedan ganas de ver una revancha porque sabes que va a ser exactamente igual. Y así que
Dejando esto de lado y analizando de manera muy rápida y muy express el resto de la cartelera, Justin Gaethje se impone ante Rafael Fiziev, un Rafael Fiziev que toma la pelea con 3 semanas de corto aviso porque Dan Hooker se cayó, que era el rival original de Justin Gaethje. Habría sido una pelea muy buena la de Justin Gaethje contra Dan Hooker, pero tristemente Dan Hooker es un pendejo y se lesiona siempre antes de sus combates. Creo que es como la quinta vez que se cae de un combate Dan Hooker, así que ¿qué le vamos a hacer? Se fracturó la mano, creo que un par de huesos de aquí, así que no había posibilidades de que pudiese regresar en poco tiempo, por así decirlo. Y Rafael Fiziev directamente es que toma un riesgo, porque venía de 2 derrotas consecutivas, de una lesión, de una inactividad de casi 2 años, y se enfrenta al rival que comenzó esta racha de derrotas. Rafael Fiziev viene de perder contra Justin Gaethje, contra Mateusz Gamrot, en la que se lesionó, y contra otra vez Justin Gaethje. O sea, literalmente era poder cobrar la venganza, pero en el peor de los escenarios posibles, que es viniendo de una lesión, viniendo de inactividad y a corto aviso, y contra el top 3 del mundo. O sea, ya de una vez pide tu tarta de manzana y pide que firmes la derrota también, porque es que era muy complicado que Rafael Fiziev de verdad sí lograra imponer a Justin Gaethje, que tuvo oportunidades durante el primer asalto de hacerlo, pero pues directamente no las aprovechó porque estuvo ahí en una posición rara de que le amarró un triángulo desde la montada, pero con Gaethje dado vueltas. O sea, estaba ahí un poco rara la posición, pero no pudo hacer nada. Justin Gaethje empezó a golpear, empezó a imponerse, y en el segundo asalto le dio un uppercut que lo mandó al suelo, y a partir de ahí ya la pelea se decantó por completo para Justin Gaethje. Decisión unánime. Se puede decir que si había un poco de dudas en la primera pelea, aquí ya quedaron resueltas. Y bueno, veremos qué es lo que pasa para Justin Gaethje en el futuro, porque la división de peso ligero está en una carrera de a ver quién es el siguiente al título, porque se encuentran muchos contendientes en la fila y todos tienen argumentos de por qué deberían de ser los siguientes. Se encuentra Charles Oliveira, se encuentra Ilia Topuria, se encuentra el propio Justin, se encuentra Arman Tsarukyan. Son 4 posibles rivales contra un solo campeón que ni siquiera ha hecho el esfuerzo por decidirse quién va a ser el siguiente o de cuándo va a pelear. Sabemos que Islam Makhachev muchas veces se lesiona después de sus combates y se espera 3-4 meses para anunciar el siguiente. Muchas veces también por tema de Ramadán se tarda en seguir peleando. Digamos que no es el campeón gran activo que quisiéramos. Pero bueno, tarde o temprano acabará dando una respuesta. Y también con Max Holloway pendiente de su siguiente pelea, con Dustin Poirier pendiente de su pelea de retiro, tarde o temprano se anunciarán 2-3 matches entre estos 6-7 peleadores, y algunas peleas saldrán muy interesantes, así que estaremos atentos a la división de peso ligero. Y otro peleador que se impuso en su combate también en peso ligero fue el chileno Ignacio Bahamondes, que Ignacio Bahamondes se puede considerar el mejor artista marcial o el mejor deportista de combate de todos los tiempos de su país, porque literal nadie ha llegado tan lejos, mucho menos en una compañía muy difícil como es la UFC y en una categoría muy difícil como es el peso ligero. Ignacio Bahamondes hizo historia el sábado del UFC 313, derrotando por sumisión en el primer asalto a Jalil Turner, que era el número 13 del mundo, pero que por movimientos del ranking Ignacio Bahamondes subió al 15, que ahí se quedó en el límite de poder bajar si alguien sube, pero es historia porque es la primera vez que un chileno y que un sudamericano en general está en el top 15 del peso ligero de la UFC y del top 15 en general para Chile. O sea, nadie, ni un peleador chileno había estado tan alto en la UFC jamás. Así que es un orgullo para los chilenos, es un orgullo para toda Latinoamérica, y esperemos que Ignacio Bahamondes encuentre grandes oportunidades, que pueda desenvolverse bien, que consiga grandes victorias y que pueda ascender al título, porque sería una locura si se lograra ser campeón. Jalil Turner se retiró. Directamente él dijo que ya llevaba pensándolo desde UFC 303, desde UFC 300. Jalil Turner la verdad es que es un peleador muy talentoso que de haber ajustado dos que tres cosas en varias de sus combates habría ganado, pero siempre tenía mala suerte porque le tocaba a un wrestler, porque estuvo a punto de noquear a alguien, pero logró reponerse y acabó perdiendo, porque estuvo a punto de noquear a Dan Hooker, pero Dan Hooker lo consiguió llevar al suelo. Y aquí en este caso estuvo a punto de lograr zafarse de este triángulo que le tenía Ignacio Bahamondes, pero en lugar de levantarse se quedó de pie. O sea que prácticamente hay veces que como que Jalil Turner se rendía, como que decía, bueno, pues ya, ¿qué más da? Ya perdí otra más. Como que no le importaba. Y ya cuando no tienes ese espíritu guerrero, ese espíritu competitivo de querer
ganar la pelea a toda costa, da igual el daño recibido, pues es difícil mantenerse en las grandes ligas y él directamente para empezar a perder peleas seguidas pues se retira, porque es padre de familia, porque ya lo ha hecho todo, porque también ya tendrá una cierta edad. Si no me equivoco está muy joven, pero tampoco no es como que haya entrado a la UFC el año pasado. De hecho, Jalil Turner entra a la UFC en 2013 en el peso welter, acaba bajando al peso ligero porque le va muy mal, lo acaban noqueando como 2-3 veces y entra al ranking del peso ligero, cosa que es muy difícil y se mantiene en todos estos últimos años, perdiendo, ganando algunas que otras, pero se mantiene y eso ya era un gran logro, así que con todos los honores se retira y pues esperemos que pueda disfrutar de su vida. Siguiente pelea, un poco cero atractiva la verdad, Amanda Lemos se impone entre Yasmín Lucindo, una pelea de peleadoras del peso paja femenino. Amanda Lemos dio la sorpresa porque se esperaba que Yasmín Lucindo, al ser más joven, al ser más potente y al venir en ascenso, se impusiese a la gran veterana que es Amanda Lemos, pero Amanda Lemos supo sacar la experiencia y digamos que logró llevarse la decisión unánime de manera muy arrasada, o sea, digamos que no había ningún tipo de duda que había ganado, pero también es difícil ver la situación de Amanda Lemos porque ya perdió contra la campeona y ya perdió contra una contendiente al título como lo es Virna Yandirova. Entonces es difícil encontrarle hueco. Yo creo que la UFC le va a seguir mandando contendientes, le va a seguir mandando chicas de más abajo del ranking hasta que se haya un hueco en el top 5 y ella pueda enfrentar a alguien de arriba para hacer una eliminatoria y si consigue ganar, pues por qué no conseguir una segunda oportunidad, pero realmente lo veo muy difícil. Siguiente combate y también fue una locura, yo creo que fue el mayor highlight de toda la noche. Mauricio Ruffi, uno de los integrantes de los Fighting Heirs, una gran promesa de Brasil que se parece un poco a Conor McGregor, no solamente en la cara y en la apariencia, sino también en esa confianza que tiene, en esa aura, en esa imposición que tiene dentro del combate, de mantener la distancia, de tener esta guardia abierta, un poco de karate, de esas patadas giratorias, de estos golpes rebuscados a la mandíbula. Es un estilo un poco muy parecido a los orígenes de Conor McGregor, pero este chico es de peso ligero desde un inicio y se la ha pasado haciendo highlights desde que inició en su carrera. Prácticamente todos los Fightingers lo han estado petando en los últimos años. De hecho, habría que hacerles un video exclusivamente a ellos porque es una locura lo que han estado haciendo. Se encuentran invictos todos en la UFC, algunos con 7 victorias, otros con 4. Mauricio Ruffi tiene 3, si no me equivoco. Entonces, todos están arrasando, todos están en sus respectivas categorías ascendiendo. Y Mauricio Ruffi con este knockout ante Bobby Green, que pobre Bobby Green es todo un personaje, lo quiero mucho, me encanta, pero pues ya tiene 38 años, lo han noqueado 5 en sus últimas 3 peleas, es decir, es un peleador que tristemente lo ha dado todo, ya ha encontrado su techo, ya ha empezado a bajar, ya ha empezado como gatekeeper, o sea, ya lleva años en realidad como gatekeeper, pero de vez en cuando da la sorpresa noqueando a un Grand Dawson en 30 segundos, es decir, como que se reaviva su carrera, pero después lo noquean 2 veces seguidas. Le vuelve a ganar a Jim Miller, pero lo volvieron a noquear 2 veces seguidas. Bueno, no lo noquearon, pero lo sometieron una vez y ahora se lleva uno de los mayores highlights de este 2025. Apenas estamos en marzo, pero ya va a ser candidato a KO del año porque esa patada giratoria con la que mandó a dormir a Bobby Green Mauricio Ruffi fue una locura, o sea, al mero estilo de Edson Barbosa, al mero estilo del propio Ignacio Vagamondes, es decir, es un KO espectacular y es un highlight tremendo. Probablemente Mauricio Ruffi vaya a recibir un peleador rankeado en su siguiente combate. Y ya pasando a las preliminares, un par de peleas más que quiero comentar. Joshua Van se impone ante Rey Suraya, o Suruya, si no me equivoco, sí, Suruya, que esta fue oficialmente la pelea entre los dos peleadores más jóvenes que se han enfrentado jamás en la historia de UFC. Es decir, los peleadores que si sumas la edad de los dos rivales da la menor cantidad de años posible. Porque Joshua Van tiene 23 años y Rey Suruya tiene 22. Es decir, eran los dos peleadores más jóvenes que jamás se han enfrentado dentro de la compañía. Hay un par de peleadores aún más jóvenes que Joshua Van y que Rey Suruya, como lo es Raúl Rosas Jr., que tiene 19 años, o Francisco Prado, que también tiene 22 años, pero nunca se han enfrentado contra alguien tan joven como ellos mismos, y este combate hizo historia por eso. Joshua Van se impuso, Joshua Van está en ascenso, ya es un rankeado, entonces el japonés no tuvo casi oportunidad de poder dominar en la lucha
que es el gran fuerte de Joshua Van. Joshua Van viene de la lucha y tiene una gran defensa de derribos. Rei Tsuruya viene del judo japonés, pero no se logró imponer ante Joshua Van y acabó perdiendo por decisión unánime. La siguiente pelea también estaban los dos peleadores un poco en riesgo porque venían de derrota y estaban en ese limbo en el que no sabes si te va a despedir la UFC en tu siguiente pelea si vuelves a perder. Y es nada más y nada menos que Bruno Ferreira contra Armen Petrosyan. Dos pesos medios muy potentes, dos pesos medio atractivos con cierto renombre, que han tenido sus ciertos highlights, pero que han venido también en una mala racha últimamente. Bruno Ferreira perdió por sumisión en su anterior combate y fue una pelea en la que deslució mucho, se esperaba mucho de Bruno Ferreira y acabó perdiendo. Y Armen Petrosyan es que ya está en racha de 3 derrotas consecutivas y desde ahorita pues ya les hago el spoiler que lo corrieron oficialmente a la UFC, lo echaron después de haber perdido su tercera pelea consecutiva y es que viene de ser noqueado brutalmente por Shara Bullet probablemente en uno de los mejores caos del año del 2024, del año pasado. Entonces ya era un combate por ver quién se salvaba y quién se quedaba en la compañía y quién se iba. Y en este caso, pues las apuestas y digamos todo el público en general acabó acertando porque Bruno Ferreira se impuso ante Armen Petrosyan por sumisión. Encima, un striker te acaba sometiendo. Que Bruno Ferreira en realidad es cinturón negro de judo y el judo también es muy útil para las sumisiones, pero pues ni de broma es cinturón negro de jiu-jitsu como para hacer una palanca de brazo tan buena como se la hizo Armen Petrosyan. Realmente yo creo que lo agarró muy desprevenido y Armen Petrosyan no pensó que lo fuesen a someter, pero pues acabó tapeando antes de que le rompieran el brazo. Esto fue el UFC 313. Como pueden ver, fue un evento bastante complicado, o sea, se cayeron muchas peleas, de hecho no hubo casi preliminares, las peleas grandes, algunas fueron muy emocionantes, otras realmente decepcionaron bastante, por ejemplo la pelea de Justin Gaethje contra Rafael Fiziev, para mí fue peor esta segunda que la primera, siento que el venir en corto aviso, Rafael Fiziev no logró dar el 100%, se cansó muy rápido y Justin Gaethje también es que hizo lo justo para ganar, tampoco no lució demasiado, tampoco no le pasó por encima y atropelló a Rafael Fiziev, o sea, le ganó por decisión unánime y le ganó bien, pero tampoco no fue el Justin Gaethje que vimos contra Michael Chandler o contra Dustin Poirier o etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me saben a lo que me refiero? Y obviamente la gran decepción, lo que más aguadó el evento, lo que más dio como esa sensación de funeral, por así decirlo, de decir, joder, ¿qué acaba de suceder? No me lo estoy creyendo, fue el combate de Alex Pereira. Esperemos que Alex Pereira pueda de verdad resolver todo lo que tenga que resolver, de ajustar todo lo que tenga que ajustar y de cambiar, de hacer los ajustes necesarios en su campamento para mínimo hacer una pelea divertida, mínimo imponer daño, mínimo a significar una amenaza, porque Magomed Ankalaev salió limpio, o sea, es que salió limpio de esa pelea, no resultó ni siquiera dañado de la pierna, o sea, imagínense lo que es eso, ¿no? Alex Pereira tuvo sus peores estadísticas, menor número de golpes lanzados, menor número de golpes conectados, menor número de patadas, menor número de porcentaje de efectividad de golpes, o sea, Alex Pereira se puede decir que es su peor desempeño desde que ha entrado en la UFC y era la pelea más importante de su vida, entonces, no sé, ese tipo de cosas siempre me descolocan, me pasó lo mismo con Israel Adesanya contra Sean Strickland, que el muy underdog se acabó imponiendo entre el gran campeón que no te lo esperas, realmente el primer choque es de decir, joder, ¿por qué sucedió esto? Porque tú tienes una expectativa muy alta, pero es una expectativa justificada. Alex Pereira venía arrasando, venía destronando a todo el mundo, realmente era el gran campeón a vencer, era el boss fight de esa división. Y Magomed Ankalaev, pues es que tampoco no ha lucido demasiado bien en sus últimos combates. De hecho, no ha noqueado desde el 2021, si no me equivoco, y ha ganado puras decisiones, más un empate, más un no contest por una rodilla ilegal de su parte. Entonces, tampoco se puede decir que sea el gran campeón ahora, porque no lo es. O sea, la gente se está haciendo ilusiones de que Jiri Prochazka le va a poder destronar, cuando Jiri Prochazka también ya ha perdido 2 veces contra Alex Pereira. Y está claro que Jiri Prochazka tiene sus problemas con la defensa y tiene sus problemas también con los strikers porque recibe mucho daño y Magomed Ankalaev tiene poder. No noqueó a Alex Pereira de milagro, o sea que
no sé, es una pelea que quiero ver, esa revancha contra Alex Pereira y Magomed Ankalaev, la quiero ver de verdad, pero quisiera que fuese mucho mejor de lo que fue, de parte de ambos, porque Magomed Ankalaev también decepcionó bastante. No pudo derribar ni una vez a Alex Pereira y los 4 minutos que se estuvo contra la reja, Máximo lanzó 10 rodillas, o sea, es que no hizo nada. Y de hecho propio Alex Pereira lo dice, pero es que también lo dice en modo de excusa, ¿no? De decir, joder, pues nomás me tuvo contra la reja, no hizo nada. Pero sí, pero tu responsabilidad es salir de esa reja. Tu responsabilidad es quitártelo de encima y que no te tenga contra la reja en un clinch, porque sabes que estás perdiendo en tiempo de control. Así que esperemos que se resuelvan bien las cosas. Esperemos que pueda regresar el cinturón a manos de Alex Pereira. Esperemos que este episodio pase desapercibido. No sé qué, pues obviamente la historia ya está escrita. Magomed Ankalaev es el 4º campeón ruso de la historia y es el tercer dagestaní en conseguir un cinturón, independientemente de lo que se pudiese pensar, porque parecía que Chimaev iba a llegar muy rápido, parecía que Umar Nurmagomedov iba a conseguirlo, parecía que cualquier otro peleador de otra división iba a llegar mucho más rápido, incluso por ejemplo en su momento un Askar Askarov en peso mosca o un Magomed Sharipov en peso pluma, pero no, el que acabó llegando fue Magomed Ankalaev, que muy desapercibidamente subió escalando, empezó a escalar, pero cuando le llegó la oportunidad no la desaprovechó, así que felicidades por él y ojalá pierda pronto. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si es así, les agradecería bastante un like y un comentario. Siempre se los agradeceré muchísimo. Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!